Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar un momento de espera. Iniciaremos en 3 minutos la clase que se tiene programada para el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Me complace saludarlos nuevamente. El día de hoy los iba a acompañar el profesor José Fred Quiroz Ortega. No obstante, se presentó una eventualidad y pues él no les puede acompañar el día de hoy. Por lo tanto, pues yo voy a cubrir pues esta clase. La idea es que pues todos ustedes puedan participar activamente. La clase de hoy va a girar en torno a lo que es marco teórico y marco conceptual. No antes de iniciar la clase, pues me voy a permitir compartirles por chat de la llamada una, un enlace que les va a permitir acceder a todo lo que es eh, pues material de investigación. Es una carpeta que tiene todo lo que es metodología de la investigación. Se las voy como a proyectar rápidamente para que ustedes puedan verla. Denme un segundo para que miren todo lo que van a encontrar pues allí como tal. Ok. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Listo. Creo que la están viendo, ¿cierto? Sí, se observa, gracias. Vale, gracias. Entonces ahí van a encontrar metodología y la investigación en ciencias sociales, ¿sí? Correlación de índice general, índice de transmisión, metodología en ciencias sociales, paradigmas, problemas, revisión, definición, estadísticas, planos. Bueno, van a encontrar muchos documentos sobre metodología de la investigación en ciencias sociales que pues las ciencias de la salud también las aplican. Y van a encontrar una serie de documentos como diccionario de la metodología,
inducción a la investigación cualitativa, todo lo que es la investigación cualitativa. Entonces, pues ese tipo de documentos les van a servir mucho, análisis de contenido, de Lawrence Bardi, para que ustedes puedan, cómo se hace una tesis, cómo hacer una investigación cualitativa, caja de herramientas para las investigaciones humanas, bioestadística, contrato. Bueno, van a encontrar un sinfín de documentos que ustedes van a poder ir revisando y pues como trabajando a medida que ustedes pues consideren adecuado. La idea es que ustedes puedan utilizar ese tipo de documentos en pro de todo lo que corresponde a, a sus investigaciones, a sus trabajos y demás temas. Importante no borrar nada de ese drive, porque pues todo lo que ustedes hagan, es decir, que borren o agreguen, pues nos van a aparecer a todas las demás personas. Ustedes ahí simplemente van a poder descargar la información y pues van a pues tenerla como a la mano, ¿sí? Si la quieren tener. Les pido un segundo, voy a encender las luces que se ve algo oscuro. Y ya, denme un segundo. Listo. Bueno, vamos a iniciar con marco conceptual y marco teórico y referencial. ¿Qué creen ustedes o qué entienden ustedes como marco conceptual o marco teórico? Vamos a leerlos. Si no quieren de pronto activar su micrófono por X o Y motivo, pues yo me permití leer la información o la respuesta que ustedes me envíen. Igual para las personas que nos están acompañando en Facebook, pues también voy a leer lo que ustedes nos hagan llegar. Entonces, ¿qué entienden por marco teórico y conceptual? O marco referencial. Ok, aquí ya hay respuestas. ¿Qué te dice, Alex? ¿Te solicita permiso? Si le solicita permiso, déjenme compartir. Copiar enlace. ¿Vale? Aquí me dice, me manda solo a Gmail. Listo, les volví a compartir el archivo, creo que ahora sí. ¿Me confirman si ahora sí? Si alguien puede probar el enlace y me confirman si le está sirviendo, les agradezco. Listo, vale, muchas gracias. Perfecto. La idea es que aprovechen ese espacio, realmente van a encontrar un sinfín de información de investigación y pues es como la idea que les ofertamos con ese tipo de cursos. Ahora, reitero la pregunta, ¿qué entienden por marco teórico conceptual o marco referencial? Lo que ustedes piensen. Es válido todas las respuestas, así que no se preocupen si está corta, si es larga. Lo importante es que ustedes me digan qué creen que es un marco teórico o un marco conceptual. Buenas tardes, profesor. Lo más importante de nuestro tema. Puede ser, sí. Muchas gracias, Silvia. ¿Alguna otra persona desea participar en la pregunta de qué es un marco teórico y un marco conceptual? Sí, maestro, buenas tardes. Patricia Zamora, servidora. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, doctor, muchas gracias. El marco conceptual se refiere a los conceptos básicos de las variables del estudio. Perfecto. Muchas gracias. Aquí nos dicen es una herramienta que nos sirve para la investigación. Vale, entonces cuando vamos viendo, muchas gracias, Patricia, por tu colaboración. Vamos a ver lo que es un marco conceptual y un marco teórico. Entonces, esta clase tiene unos objetivos y es examinar la naturaleza y el enfoque de lo que es el marco teórico y el marco conceptual, describir cada uno de los elementos y definirle el marco teórico y el marco conceptual. Cuando hablamos del marco teórico, entendemos que el marco teórico y conceptual nos permite una mayor profundidad o un alcance en todo lo que es el análisis y la comprensión
para lograrle explicar del problema que se seleccionó para la investigación. Algo muy importante es que cuando se debe diferenciar lo que es marco teórico y marco conceptual. Cuando hablamos de un marco teórico, normalmente partimos de una teoría, de un componente teórico. Y el marco conceptual, por el contrario, hace una referencia más a conceptos, pero los conceptos no deben ser definidos como, por ejemplo, adulto. El adulto es una persona que tiene más de 18 años en Colombia. Creo que en México también es más de 18 años. Una persona adulta, o sea, legalmente adulta. Pero es más que eso, el marco conceptual son como dar los conceptos aplicados a la investigación que tú estás trabajando. Si no, por ejemplo, si hablamos de un concepto de prácticas o experiencias, pues tú vas a tener que describir qué son las experiencias y qué son las experiencias ajustadas a la investigación que tú estás trabajando. Si vas a describir que son adolescentes, tienes que describir que son adolescentes la normativa, pero tienes que ir ajustando ese componente a lo que es tu trabajo de investigación. No solamente es como decir, ah, bueno, sí, estamos hablando de adolescentes, entonces los adolescentes son personas que se encuentran en este rango de edad. No, es mucho más que eso. Entonces, pues, es importante que ustedes eso lo tengan muy presente. Aspectos que puede contener, pues, un marco conceptual, un marco teórico sobre el problema. Se puede describir aspectos del problema. Entonces, yo les decía a ustedes, si hablamos de prácticas de salud, pues vamos a describir qué son las prácticas, por qué las prácticas hacen parte de esta investigación, qué es lo que se va a trabajar desde las prácticas. Si hablamos de la comprensión del problema, pues también cuando uno mira unos conceptos, debe tener claro que esos conceptos deben girar en torno a lo que es la comprensión del problema. Un ejemplo, cuando hablamos desde la salud colectiva, de lo que es la determinación social de la salud, pues esta determinación social de la salud también puede girar en torno a unos componentes a nivel individual, colectivo y demás. Entonces, yo puedo hablar de comprender el problema viendo desde qué enfoque lo voy a revisar y para eso trabajamos el marco conceptual. Entonces, ¿qué quiero decir con determinación social de la salud? No, la determinación social de la salud es tal y tal y tal y tal situación, en torno en torno a esta investigación se entiende como esto, y será aplicado desde este componente. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar como una luz para comprender el problema que se está trabajando, la temática que se está realizando y hacia dónde es que se va a trabajar. Además de eso, nos va a explicar un poco más del problema, nos va a permitir interpretar el problema de una mejor manera, nos va a conllevar como a todo este componente que viene siendo entender de mejor manera o a más profundidad los términos y las eventualidades que nosotros vamos a ir usando. Eso nos lo va a permitir todo lo que es el marco conceptual. Cuando hablamos de un marco teórico, pues también nos va a permitir describir el problema y comprender el problema porque vamos a partir de una teoría, por ejemplo. Si ustedes dicen vamos a partir de una investigación y la teoría que vamos a aplicar es Callista-Roy, o vamos a aplicar el modelo Caritas. Entonces, vamos a partir de una teoría y esa teoría nos da unos conceptos de cómo se debe valorar, de cómo se debe trabajar la problemática, cómo se debe desempeñar o cómo se va a correlacionar la teoría que estamos seleccionando con la investigación que estamos trabajando. Y es aquí donde el marco teórico y el marco conceptual nos dan como una luz o nos permiten como vincular todo este componente. ¿Hasta ahí vamos bien? Lo estamos como entendiendo, esos son como la introducción. Cuando hablamos de otros aspectos que nos puede aportar el marco conceptual o el teórico, pues es que nos amplía todo lo que es la descripción y el análisis del problema, porque pues yo puedo hablar de experiencias,
en la interrupción voluntaria del embarazo, en comunidades indígenas, ¿sí? Pero el marco teórico me va a ampliar el aspecto descriptivo, el aspecto de entender qué es el problema. Porque, ¿qué tiene que ver o tienes que describir, por ejemplo, qué son comunidades indígenas? Entonces, la comunidad indígena es una comunidad étnica que tiene un componente legal y cultural propio y que es reconocido a nivel nacional e internacional. Bueno, hacen todo el proceso descriptivo. Además de eso, tiene que agregar algo más y es el rol de la mujer, porque pues es la que va a aplicar el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, ¿cómo es este tema de la mujer? ¿Quién es la mujer? Entonces, si usted la pone como si fuera un diccionario, es mujer. Persona que se identifica con el sexo masculino, etc, el sexo femenino, perdón, etc, etc, etc. Pero no es eso. Nosotros necesitamos un marco conceptual que nos centre. Entonces, ¿quién es la mujer? Que es una mujer, pero que es una mujer dentro de una comunidad indígena, porque la investigación giraría en torno a, a lo que es comunidad indígena. ¿Qué es interrupción voluntaria del embarazo? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Obviamente, por ejemplo, si lo viéramos desde un componente teórico, utilizaríamos la teoría de la enfermería transcultural. Entonces, partiendo de la enfermería transcultural, ¿cómo se relaciona el tema de cuidado con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo en mujeres indígenas? Y es mezclarlo o es unirlo para poder comprender o para lograr hacer que la descripción del problema y que el análisis del problema sean más claros. Es como un ejemplo para que ustedes vayan entendiendo, porque aquí en este, si planteamos ese problema, el marco conceptual giraría básicamente como sobre tres conceptos importantes: comunidad indígena, mujer e interrupción voluntaria del embarazo, y un cuarto que es experiencias. Probablemente hacer experiencia, la investigación sería cualitativa. Entonces, tenemos que describir esos conceptos y como que ir relacionando experiencias con interrupción voluntaria del embarazo, con mujeres, con comunidades indígenas, para que los conceptos se interlacen y sea más fácil entender la realidad o la descripción real del problema que se viene trabajando. Además de eso, pues este marco teórico y este marco conceptual nos van a orientar hacia lo que es la organización de los datos. Nos van a permitir organizar de mejor manera los hechos significativos para descubrir la relación de un problema con las teorías existentes. Ejemplo, revisemos el tema de comunidades indígenas. Aquí voy a hacer una pregunta para tener como un concepto de México. En Colombia, las comunidades indígenas son comunidades autónomas, étnicas y propias. ¿Eso qué quiere decir? Que ellas tienen su propio reglamento, sus propias tradiciones, y el Estado colombiano no puede inferir directamente en las decisiones legales jurídicas de las comunidades indígenas. Por ejemplo, en Colombia el aborto está de alguna manera legalizado hasta la semana 24. Y pues antes de la semana 24, después hay 3 causales para poder hacer pues el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero las comunidades indígenas, las mujeres de las comunidades indígenas no pueden acceder al IVE, a la interrupción voluntaria, sin tener el aval del cabildo, porque pues a pesar de que ella es una mujer colombiana, pues gira en torno de un componente legal y de un componente tradicional indígena. Por lo tanto, la etnia pesa más que la normativa colombiana. No sé si en México le sucede así, si alguien me puede describir más o menos cómo es el tema de las comunidades étnicas en relación al componente legal y tradicional, les agradecería para ver si yo puedo centrar este ejemplo con ustedes allá. Pueden escribirme, voy a dar una pausa por si de pronto me están escribiendo y pues sé que es un componente que puede ser un poco largo. O si me quieren activar un micrófono también es válido. La verdad, quién sabe, profesor. O cómo se
¿Cómo fue la pregunta, más bien? La pregunta es, ¿cómo se maneja el tema legal en cuanto a las comunidades étnicas en México? O sea, ¿ellos tienen sus propias normativas o ellos tienen que ajustarse 100% a la normativa mexicana? ¿O desconocen del tema? La verdad desconocemos del tema. Bueno, desconozco del tema yo. Alex, ¿me ibas a activar el micrófono? Sí, es algo muy similar a lo que nos explica usted en Colombia, solamente que aquí sí nos basamos bajo a ciertas normas, bajo a ciertas leyes, a excepción de algunas comunidades que se rigen bajo usos y costumbres, que es lo que llamamos aquí en México. Ujú. Pero son como que muchas las limitaciones que tienen estas comunidades, pero sí existen algunas que se manejan bajo este dominio de usos y costumbres, que es de acuerdo a la tradición y a las culturas de la región. Por ejemplo, yo soy de una comunidad indígena que no es una comunidad independiente, pero sí hay comunidades muy cercanas que tienen este tipo de manejo. Ok, perfecto. Muchas gracias, Alex. Entonces, como ustedes lo ven, son particularidades diferentes, ¿sí ven? Si habláramos de este proyecto de investigación en Colombia, tendríamos que hablar de comunidades indígenas y del componente legal que tiene la comunidad indígena en Colombia. Si lo habláramos en México, mira que Alex a veces una particularidad muy importante, y es que hay comunidades que se ajustan como el tema legal mexicano y hay unos que tienen sus propias, el tema formal propio. Entonces, por eso es importante en un marco conceptual describir claramente y ajustado a su tema de investigación, porque de lo contrario, el tema va a quedar como muy suelto. Entonces, comunidad indígena se entiende como esa población étnica propia de un país, bueno, etc, etc, etc. Pero pues no me estás diciendo nada. Sí, necesitamos que me digas algo relacionado con el tema del concepto. Por lo menos en Colombia, la interrupción voluntaria del embarazo en comunidades indígenas es un tema complejo, porque la comunidad está pasando en un proceso como de recuperarse de como un proceso de extinción que venían sufriendo. Entonces, sí, es algo que tú necesitas describir dentro de ese marco conceptual para lograr centrar a la persona que está revisando tu trabajo sobre qué quiere como girar la investigación para lograr entenderlo. Y obviamente cómo se va a integrar la teoría, porque pues tú podrías decir, no es lo mismo que tú digas, bueno, voy a integrar la teoría del cuidado transcultural, que es una teoría de una enfermera que nos dice que debemos reconocer las tradiciones culturales de las diferentes personas, no solamente de comunidades étnicas, sino de todas las comunidades y de todas las personas, porque las tradiciones mexicanas son diferentes a las tradiciones colombianas, y dentro de Colombia particularmente la tradición llanera, la tradición de la costa y demás varía, ¿sí? Entonces, este tema de teoría nos dice tenemos que aplicar el cuidado de acuerdo a la tradición. En Colombia se está trabajando en algo que es el CISPI, que es como todo el tema de salud propio indígena. Y una cosa muy importante es el tema del parto vertical. Entonces, por ejemplo, para integrar la teoría con las investigaciones, si habláramos de experiencias durante el parto en mujeres indígenas, entonces veríamos o tendríamos que aplicar la teoría de transculturalidad para entender que es una cultura diferente y que tiene unas tradiciones diferentes. Aquí en Colombia, no sé, en México ustedes me pueden ir como dando información para yo de hecho nutrirme. Aquí en Colombia, la comunidad indígena tradicionalmente tiene un parto vertical, ¿sí? Hay una clínica aquí en Popayán que hace ese tipo de partos. Entonces, es como eso, es donde se integra esa teoría del cuidado y donde entendemos que ellas tienen unas tradiciones de que traen un chamán o traen eh, su guía espiritual o su líder espiritual para que haga una limpieza, una purificación del entorno, y estamos permitiendo que él venga a la clínica, haga ese tipo de cuidado y que acompañe durante el parto una partera de la comunidad. Entonces, aquí estamos integrando la teoría con la investigación. La investigación sería conocer cuáles son el tema de las experiencias, por ejemplo, durante el parto. Entonces, necesitamos ver cómo se integra la teoría de cuidado transcultural con la investigación, y es precisamente eso, reconocer las creencias,
reconocer todo el tema propio de ella como mujer. Si lo habláramos de comunidades occidentales, pues igual. ¿Cómo es el tema de, hay mujeres que tradicionalmente dicen, yo tengo mi bebé en casa, porque así lo tuvieron mis papás y los papás de mis papás? Entonces, ¿cómo es ese tema de parto en casa? ¿Cómo la cultura influye en ese tema de atención? Pero si tomáramos otra teoría como las necesidades de Maslow, por ejemplo, pues la cuestión sería diferente, ¿sí? Es cómo las necesidades de Maslow se ajustan al tema de interrupción voluntaria del embarazo, el tema de parto o de la atención del parto. Entonces, es eso, es cómo relacionas tu teoría o tu componente teórico con tu parte investigativa. Entonces, no sé si hasta acá les está quedando claro, la idea es darles algunos ejemplos como para que ustedes vayan dimensionando la importancia del marco conceptual y de seleccionar adecuadamente la teoría. Les agradezco, me digan si hasta aquí vamos bien. Sí, todo muy bien. Solamente una duda. Entonces, nosotros en el marco teórico podemos enlistar así textualmente los conceptos como que más específicos o de esa manera. En el marco conceptual, sí, vas a poner los conceptos principales en lo que gira la investigación, ¿sí? Por ejemplo, lo que te digo, experiencias durante la interrupción voluntaria del embarazo en mujeres indígenas. Ahí hay conceptos claros. ¿Cuáles? Experiencia, interrupción voluntaria del embarazo, mujeres indígenas. ¿Sí? Mujeres, comunidades indígenas. Son los importantes. Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, de conocimientos y actitudes de estudiantes de enfermería ante, eh, no sé, ante la salud mental, tendríamos conceptos como qué es un estudiante de enfermería, qué es una actitud, qué es un conocimiento y qué es la salud mental. ¿Sí? Son los temas o los conceptos principales, los conceptos claves que debes tener presente. ¿Te respondí la pregunta? Sí, gracias, todo muy claro. Perfecto, muchas gracias. Ahora, vamos a continuar con la selección del tipo de marco conceptual y el componente teórico. La selección del marco conceptual y del teórico pues se realiza dependiendo del tipo de investigación. Ahora, no todas las investigaciones tienen marco teórico, pero sí todas las investigaciones deben tener un marco conceptual. Cuando hablamos de marco teórico, pues ya sabemos, teoría, marco conceptual, concepto. Entonces, depende del tipo de investigación, pues se va a utilizar todo lo que corresponde, todo lo que influye al, a la investigación propiamente. Por ejemplo, si hablamos de una investigación descriptiva, predictiva o explicativa, pues obviamente el marco teórico y el marco conceptual va a cambiar. Porque cuando buscas describir, pues es algo más sencillo. Cuando buscas explicar, necesitas analizar y entenderlo. Cuando buscas predecir, es a futuro. Entonces los conceptos pueden ir cambiando, ajustándose al tipo de la investigación que estés trabajando o que estés llevando al cabo, de acuerdo a este componente de la investigación. Entonces aquí vemos que hay un contenido dentro del marco conceptual de las investigaciones a nivel descriptivo. Y es que este marco conceptual nos va a permitir hacer un análisis y una articulación de los conceptos básicos aplicables al tema de estudio. Y era lo que yo les venía mencionando. Tienen que conectarse. No solamente es describir qué es mujer, qué es comunidad indígena, qué es interrupción voluntaria. No, necesitamos que los conceptos se articulen, es decir, se unan para dar una explicación más clara de lo que estamos trabajando. ¿Sí? Y si algún tema se puede subdividir, por ejemplo, cuando hablamos del trabajo, podríamos hablar de trabajo y del nuevo concepto de trabajo. Entonces tienes que ver que los conceptos logren entenderse y articularse de tal forma que la persona lo lea y logre comprenderlo claramente. Además de eso,
pues la organización y la coherencia de los conceptos básicos son súper fundamentales, porque si tu investigación es interrupción voluntaria del embarazo, experiencias en mujeres indígenas, pues tú no vas a agregar un concepto sobre prácticas de salud, porque pues estás hablando, no estás hablando de prácticas, estás hablando de interrupción, estás hablando de experiencia, ¿sí? O que tú digas, bueno, estamos hablando acá y ustedes escriban en el marco conceptual hombre, porque estás incluyendo un hombre, a menos de que sea un hombre trans, ¿sí? Que pues es un tema ágido que no se tocará acá, pero porque estás incluyendo hombres, ¿sí? Entonces tienen que tener una coherencia los conceptos que ustedes van a agregar en el marco conceptual y una organización clara. Porque tú no puedes partir de, no, una mujer, y luego vamos a hablar de comunidades, y luego hablamos de interrupción, y luego tienes que seguir un orden. Como por ejemplo, ¿qué es la interrupción voluntaria del embarazo? O bueno, podemos empezar por el grande, que es una comunidad indígena, que es una mujer dentro de la comunidad indígena, que son, pues, las experiencias o la interrupción y se va como intercalando. Imagínense un concepto aquí que sale y se articula con un nuevo concepto y este a su vez se articula, o sea, esos dos ya articulados se articulan con uno nuevo y este nuevo se articula con el de abajo, para que todo sea entendible y analizado de mejor manera. Y los bloques de los conceptos seleccionados deben servir de guía en la investigación, de tal forma que yo lo lea y que yo diga, la investigación gira o va a girar por esta línea o por aquella otra, ¿sí? Porque pues si yo hablo de comunidades, por ejemplo, en México, habláramos de comunidades étnicas, habría que describir si la comunidad es étnica tiene normativa propia o no. Entonces, porque eso cambia mucho el concepto de la investigación y cambia lo que se va a trabajar o lo que se va a realizar propiamente en esa investigación. Ahora, hablando del marco teórico, que es la teoría, claramente el concepto teórico que se utilice, pues tiene que estar conectado. Por ejemplo, la teoría de la marea es una teoría que habla a nivel de la salud mental y la introspección. Pero si nosotros vamos a hablar sobre ¿cuál? A ver, un ejemplo. Vamos a hablar sobre lo que es contaminación en ríos. Y lo van a relacionar con teoría de la marea. Me estás hablando de una teoría que habla de la salud mental y del componente mental, pero la investigación gira en torno a la contaminación de ríos. Vas a medir el nivel de contaminación de ríos. ¿Por qué metes una teoría de salud mental si ni siquiera se está relacionando? Si la investigación se relacionara, estaría bien. Pero si tú me vas a medir el nivel de contaminación de ríos, pues no me tienes que meter una teoría que gire en torno a la salud mental. ¿Sí? La teoría tiene que ser aplicable y ajustada sin forzarse a la investigación. Porque también pueden intentar forzar la teoría. Entonces te van a decir, no, fácil, porque es que estamos hablando de que el río está contaminado y es porque las personas no tienen conciencia, porque las personas no tienen salud mental, porque las personas... Sí, pero es que la investigación no me está midiendo eso, la investigación me está midiendo el nivel de contaminación de los ríos. Eso no, aunque sí tiene de alguna manera una conexión, tú no me puedes forzar la teoría, meter la teoría a la fuerza para que se ajuste a tu investigación. Por el contrario, la teoría casi debe fluir con la investigación, es decir, que tú la tomes y ella se ajuste completamente a todo el tema investigativo. Ok, vamos a continuar. Entonces, proceso para organizar todo lo que son los hechos y los fenómenos relacionados con el tema de estudio. Primero, en la investigación descriptiva se debe hacer una revisión, bueno, en todas las investigaciones realmente se hace una revisión de la literatura. Yo les compartí a los correos que me habían enviado el tema de la base de Excel para que ustedes pudieran ajustarla. No sé si alguien de las personas que está acá me envió el correo y me confirma si les llegó, porque nunca me confirmaron, pero yo no sé si les llegó. Yo les había compartido un Excel a los correos que me enviaron. ¿Me confirman si de pronto les llegó? Ok, me dicen que sí les llegó. Muchas gracias. Entonces, ese tipo de Excel ustedes lo utilizan para
precisamente esta revisión de la literatura, como vimos, ir tomando lo que realmente es importante, e ir agregándolo en cada una de las casillas, para que nosotros veamos si la literatura que estamos tomando eso no es la correcta. Además de eso, tenemos que hacer una revisión de las investigaciones previas, los informes, los conceptos y definiciones teóricas que dan fundamento al problema. Aquí es donde uno dice, ah, pero es que mira, este autor me describió que la mujer dentro de la comunidad indígena es esto. Entonces podemos tomar ese concepto de esa revisión que hicimos y aplicarlo en nuestra investigación. Obviamente dando reconocimiento y la citación que corresponde. Pero es eso, es que con esta revisión que ya hemos venido haciendo, nutramos inclusive la parte de marco conceptual y de marco teórico. Es que hemos visto que ellos están utilizando la teoría de Pepito Pérez. Ah, bueno, miremos si esa teoría realmente se ajusta a nuestra investigación, porque a veces esa revisión de literatura nos permite comprender de mejor manera qué teoría podemos tomar, qué conceptos podemos girar, porque nos están dando una guía de alguien que ya ha hecho una investigación muy similar y que realmente nos está sirviendo o nos va a servir. Ahora, seguimos aquí con el tema del objeto de estudio. Pues obviamente se busca lo que es la definición explicativa de los conceptos. Reitero, no es un diccionario. Es explicar los conceptos, definirlos relacionados con su investigación, que se utilizarán obviamente para analizar de mejor manera lo que se va a trabajar. Y esto nos va a permitir entender y recopilar la información e interpretarla y analizarla de manera que nos quede súper claro realmente qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a trabajar toda esa temática y pues se desarrolle de mejor manera la investigación. Además de eso, bueno, aquí es exactamente lo mismo. Sí. Hay unos contenidos dentro del marco teórico a nivel explicativo que se deben tener en cuenta siempre cuando se vaya a trabajar. Y es básicamente que siempre el marco teórico y el marco conceptual están estructurados de forma deductiva. ¿Qué quiere decir esto? Conceptos formales, conceptos que sean lógicamente interrelacionados y que permitan explicarse o explicar el fenómeno de estudio del problema que estamos trabajando. Entonces, esto tiene que ser un concepto, un proceso lógico de interrelación que realmente cuando la persona lo lea, le quede claro de qué está trabajando y no le queden dudas. Un proceso claro es monte su marco conceptual o su marco teórico y preséntese a la otra persona y dígale, léalo. No lea la investigación, no lee el título, no lee nada, dígale, lea el marco conceptual. Y la persona le va a decir al final, ah, usted va a trabajar una investigación sobre esto, esto y esto, ¿cierto? O sea, ¿quieres más o menos ver esto? Y tú miras si la comprensión de lo que tú escribiste está bien o si muy por el contrario lo que tú escribiste fue claro, porque si yo pongo que yo quiero hablar sobre experiencias sobre la interrupción voluntaria del embarazo, cuando la persona lee el concepto me dice, ah, tú quieres, de acuerdo a eso, tú vas a investigar sobre cómo se cuidan las mujeres durante el embarazo. Pues no tiene relación. Eso quiere decir que el marco conceptual no está bien. O si ustedes aplican una teoría incorrecta, por ejemplo, la teoría de la marea, y ustedes empiezan a hablar de contaminación del agua, entonces la persona le va a decir, ah, pero usted quiere investigar es cómo las personas que botan basura al agua pueden tener algún problema de salud mental. Y usted no, yo quería medir eran los niveles de contaminación del río. Entonces, precisamente porque de pronto el marco teórico, el marco conceptual no quedaron claros y no se permite que sean explicativos o que sean lógicos para entender fácilmente. Este marco teórico nos da a conocer como la relación existente entre todas las variables independientes o de las variables dependientes. Porque pues eso lo ven creo que en la próxima semana, semana y media. Van a ver todo lo que es el tema de variables y pues ahí van a ver que es una variable dependiente y que es una variable independiente.
Además de eso, pues para ese proceso de construcción del marco, pues también tenemos que partir de otras revisiones y consideraciones teóricas que estén fundamentadas o que estén argumentadas de manera especial, sobre todo a nivel de conclusiones derivadas de estudios. Entonces vamos a ver cómo se analiza la metodología de otras investigaciones que sean muy similares. Ojo, uno puede apoyarse en la revisión que hizo y decir, mira qué interesante, ellos hicieron una investigación cualitativa etnográfica. Interesante, vamos a ver si nos copiamos ese formato. O sea, pero nos copiamos, nos adaptamos. Ese término de copiar no, porque la gente lo malinterpreta y lo que hace es que lo copia y lo pega. No, ¿cómo ajustamos esa metodología a lo que nosotros estamos haciendo? ¿Sí? ¿Cómo, yo no había pensado en esa teoría que esa persona que está trabajando con una investigación que se parece mucho a la mía, agregó? ¿Cómo, no, entonces se parece, la voy a seleccionar? No, tú tienes que hacer una revisión. Entonces, si ustedes vieron que en una investigación que están leyendo, pues escogen la teoría de Pepito Pérez, que habla sobre X tema. Usted no solo la agarra y dice, la voy a agregar al mío. Usted tiene que ir a leer la teoría y ver si realmente esa teoría se aplica o no a su investigación. Y si esa teoría tiene una aplicabilidad lógica, o sea, usted dice, obviamente esa teoría va en mi investigación porque no la puedo dejar por fuera. ¿Sí? Pero usted eso lo hace a través de la lectura, a través de la revisión, revisando y analizando, no copiando, analizando la metodología que se utilizan en otros autores para ver si es viable también con ustedes o con el tema que ustedes están trabajando o si no lo es. En cuanto al contenido del marco teórico y las investigaciones predictivas, pues esas tienen unas particularidades y es que el sistema está estructurado de forma deductiva con enunciados formales. Aquí son un poco a veces abstractos, son lógicamente interrelacionados porque siempre los conceptos deben relacionarse lógicamente y las teorías deben relacionarse lógicamente. No es como que usted diga, voy a montar esta teoría con unos conceptos y a veces ni los conceptos ni la teoría se correlacionan. Siempre estos van a tener un orden lógico. Además de eso, hay un análisis profundo de la teoría. Entonces aquí, en ese predictivo, si el tema lógico, el tema de análisis es muy importante porque se necesita analizar profundamente la teoría. ¿Por qué estás utilizando este concepto o esta teoría para un estudio a futuro, un estudio predictivo que nos va a predecir comportamiento del dengue en México en 2026? Y usted toma teoría de, a ver, una teoría que de pronto no se adapte. La teoría de Cáritas. ¿Por qué está utilizando una teoría de Cáritas? ¿Sí? Tienes que utilizar un análisis o debes elegir un análisis que sea importante, una teoría que sea fundamental y que su análisis sea tan profundo que usted logre entender por qué esa teoría es a futuro aplicable o por qué se aplica a su investigación para hacer un análisis a futuro. ¿Por qué los conceptos que usted está seleccionando también son importantes para un estudio predictivo? Eso es lo que nosotros buscamos o eso es lo que se busca o se analiza en ese componente prácticamente. Hablando del dengue, en México se da dengue, ¿cierto? ¿En todas las regiones o en algunas regiones en particular? ¿Me están escuchando? ¿En México se da dengue en todas las regiones, es decir, en todo el país? ¿O son algunas regiones particularmente las afectadas? Solamente en Son algunas algunas regiones, perdón, son algunas regiones solamente las afectadas, no en todo el país. Ok, gracias. Se los pregunto porque también eso influye mucho en el tema de la situación. Predicción del dengue 2026. Entonces ustedes tienen que hablar de cómo se va a comportar este dengue. ¿Qué hemos venido evidenciando a nivel de salud pública o salud colectiva? Que el dengue se viene sufriendo un proceso de mutación de alguna manera porque está llegando a regiones por el cambio climático, está llegando a regiones donde antes no se daba el dengue.
y pues las personas no están preparadas para la atención de un dengue, ¿sí? Cuando tú vives en un país endémico, pues a uno lo prepara, pero si tú te vas a un país desarrollado, no endémico del dengue, pues muchas veces no están preparados. Y eso es lo que de pronto hacen los estudios predictivos. Te dicen, oye, prepárate porque el cambio climático está cambiando todo el tema de componente biológico del dengue y pues van a poder presentarse casos en X país. Pero tú tienes que hablar de conceptos y de teorías que te fundamenten eso. O, en cuanto al propósito del marco teórico, pues lo que tiene es situar el problema y el resultado del análisis dentro de un conjunto de conocimientos que ya está existente. Situarlo dentro de una teoría o a nivel conceptual, situarlo dentro de unos conceptos que ya están claramente vistos, particularmente a nivel de teoría. Orientar en general todo el proceso investigativo, porque si ustedes hablan de cómo se va a relacionar eh, toda la parte de la teoría, ¿sí? Esa teoría a veces te dicen, algunas teorías no todas, algunas teorías te dicen, el proceso va en este orden, aquí, 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 aquí. Entonces tú no te puedes saltar, no, vamos a aplicar el tema de cuidado con esta teoría, pero vamos a empezar con el paso 1 y nos saltamos al paso 4. No, tú no puedes hacer eso, ¿sí? Tienes que continuar en toda la parte o en todo el componente de el orden lógico de la teoría. Ayudar a precisar, esta teoría nos ayuda a precisar y organizar los elementos que se van a describir dentro del problema, favoreciendo que sean manejados de forma convencional o adecuada y que se centren o que esos problemas se conviertan en acciones que sean claras o concretas, es decir, acciones que sean lógicas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Realmente la investigación es un proceso muy lógico que fluye casi solo. Entonces, si tú dices, vamos a trabajar sobre prácticas de salud, pues puede que haya o no haya teoría, pero sí hay unos conceptos y prácticas de salud se incluyen. Entonces, la teoría, si escogemos un marco teórico, nos debe centrar o nos debe ayudar a hacer actividades propias en lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Entonces, hay actividades, por ejemplo, con cuidado transcultural, que la teórica nos habla de que se debe respetar el lenguaje y la tradición de la persona. Entonces, la investigación debe girar también en torno a este proceso. Entonces, no sería lógico que usted hablara de cuidado transcultural y su investigación dijera que se debe imponer los conceptos occidentales sobre los conceptos tradicionales. No, porque su teoría es muy clara y le está diciendo que lo debe trabajar de X o de Y manera. Eso es lo que se debe correlacionar siempre con el componente investigativo. Esos elementos del marco teórico y marco conceptual son los conocimientos que se tienen sobre el tema, las variables que se van a utilizar y obviamente aportan a la hipótesis. Porque si usted pone, vamos a hablar sobre efectos de la desnutrición en niños de la primera infancia, efectos de la desnutrición en niños migrantes en la primera infancia. Además, yo les estoy arrojando temas de investigación para que luego ustedes hagan. Tenemos que hablar de qué se sabe del tema y eso sale a partir de la revisión de la literatura. Pero también tenemos que hablar de las variables. ¿Cuáles creen ustedes que serían las variables en este tema? Repito, efectos de la desnutrición en niños migrantes en, en primera infancia. ¿Cuáles serían los conceptos que ustedes tomarían? Les voy a dar unos minutos para que me respondan por chat. Si desean activar el micrófono, también es válido. Ok, primera infancia, sí.
Aquí están utilizando conceptos, vamos a ver. Nos dice primera infancia, grado de desnutrición, migrantes, infancia, desnutrición, sí. El tema de migrantes no se puede dejar atrás porque pues es como una característica social, no es lo mismo la desnutrición en la población propia de su país que de pronto una población que está migrando. Infancia, migración, eh, y primera infancia, sí. Bueno, básicamente se conocen las hipótesis o los términos. Ahora, recordando el tema, consecuencias en grados de nutrición en niños migrantes en la primera infancia. ¿Cuál creen que es el orden de los conceptos que aquí nos están dando? Aquí nos dieron, voy a ponerlos de acá. Primera infancia, desnutrición, grado de nutrición, desnutrición, migrantes. Bueno, pongamos esos tres, desnutrición, migrantes y primera infancia. Tiene que tener un orden lógico e interrelacionarse. ¿Cómo lo pondrían ustedes? Aquí pusieron infancia, desnutrición y migrantes. ¿Alguien da algún otro orden? Voy a darles unos minutos mientras escriben. Pueden activar el micrófono también si desean hacerlo. Ponen desnutrición, infancia y migrantes. Yo recomendaría, importante, que el tema de infancia y el tema de migrantes estén casi juntos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden hablar de qué es la migración, quién es una persona migrante, y luego hablar del niño migrante y luego hablar de la desnutrición. O pueden empezar de qué es la desnutrición y luego hablar de qué es un niño y luego hablar de qué es un niño migrante. O qué es un migrante y qué es un niño. Pero sí es importante, considero que por la lógica de la temática a veces es importante que los temas principales o los conceptos fuertes, como es niño y migrante, estén juntos. Y la desnutrición puede ser uno de los componentes que le aportan, porque básicamente es como el eje principal. La desnutrición es el eje principal casi, pero pues sí que aporte al tema de eso, desnutrición, infancia, migrantes. Exacto. Que usted hable de qué es la desnutrición, qué es un niño en la primera infancia, qué es la primera infancia y cómo se vive o cómo se experimenta esa primera infancia en la población migrante. Hasta aquí vamos claros en los conceptos. Entonces queda, profesor, desnutrición, infancia, migrantes, para saber Sí, primero qué es. Ajá. sí, o lo puedes poner migrantes, infancia y desnutrición. ¿Sí? Tú puedes jugar con el orden. Lo que pasa es que sí debes tener muy claro que si vas a hablar de migración, después de la migración tendrías que hablar del tema de qué es desnutrición, perdón, de qué es un infante, de qué es una primera infancia en la población migrante. Y por último, puedes hablar de nutrición o empezar por desnutrición. Continuando. Sí, perdón, a ver Señora. si entendí. Por decir, si yo hablo de embarazos prematuros en mujeres por infección de vías urinarias, ¿ahí cómo lo manejaría? Bueno, los dos principales son como embarazo, pero hablas del parto pretérmino, ¿sí? Sí, Ok, entonces no iría el concepto de embarazo, iría el concepto de parto. Puedes empezar de parto y qué es un parto pretérmino, porque son cosas diferentes. Puedes empezar el parto, no sé qué, el parto pretérmino. eh, Hablas de mujeres. No, espérame. Orden lógica. Tú me dijiste parto pretérmino, mujeres e infecciones, ¿cierto? sí. Ahora sí, partos pretérminos en mujeres con infecciones de vías urinarias. Ujú. Ok, empieza con mujeres. Describes qué es la mujer
Obviamente que es la mujer puede estar en embarazo, toda esa parte. Ya te doy la palabra. Alex, dime, ¿quieres aportar acá o me vas a preguntar algo? Sí, para aportar, creo que ya no sería o no se utilizaría la palabra mujeres porque al momento de embarazo pretérmino ya nos indica que es una mujer. Entonces sería como que algo sin secuencia, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí hay una particularidad, bueno, no sé en México cómo les esté yendo con esa situación. En Colombia estamos teniendo partos de hombres trans. Es decir, eran mujeres, hicieron su proceso de transición hacia lo masculino y quedan embarazados. Entonces, creo que de pronto le podríamos agregar el término mujer si ustedes quieren centrar a la población únicamente a lo que es mujer, ¿sí? Pero es muy válido tu aporte. Técnicamente sí, pues hablamos de embarazo, casi se subentiende que es una mujer. Entonces podríamos, pero si quieren para tenerlo como mayor claridad, mujeres, embarazos pretérminos e infecciones, ¿sí? Pero si queremos saltarnos el término de mujer, podemos hablar de que es un embarazo pretérmino y el tema de infección, porque la infección es la que va a causar el tema del parto pretérmino. Exacto, aquí pusieron parto, parto pretérmino e infecciones de vías urinarias. Sí, exacto, Alex. Porque siempre es necesario hablar del grandecito que sería como el tema de parto, porque parto hay muchos. Pero pues, ¿qué es un parto y qué es un parto pretérmino y qué son las infecciones urinarias o cómo se relacionan? Entonces, tú puedes decir, esos partos pretérminos se pueden dar en infecciones urinarias, las cuales son, y empiezas a describir un poco más de lo que son las infecciones urinarias, relacionándolas hacia lo que es obviamente el tema que tú ya vienes hablando, que es un parto pretérmino. Sí te quedó como claro, Silvia. Muchas gracias, Alex, por tu Sí, aporte. sí, profesor, muchas gracias. Como Vale, dice, ahora sí lo que está ahorita diciendo, como lo que dijo el compañero, es que nos fijemos, bueno, tengamos en cuenta que es de quién nos estamos refiriendo, ¿no? ¿A quién nos estamos refiriendo? claro. Ah, Sí, ok. señora. Muy bien. Muchas gracias por su participación. La idea de eso es que sea así, sea un poco más participativa, más dinámica, más de interacción entre las partes, porque creo que eso les va a permitir que sea un poco más entendible la temática. Ahora, puntos considerables sobre los conocimientos del tema es los conceptos que se tienen del tema. Ojo, usted no puede decir, ah, no, para mí el parto pretérmino es esto. No, tú debes partir de unos conceptos que estén soportados en la teoría o que estén soportados en las investigaciones previas, ¿sí? Tú no puedes decir, para mí el parto pretérmino es aquel parto que se tiene antes, perdón, que se tiene después de la semana, voy a inventar un número, de la semana 12. O parto pretérmino es todo aquel que se tiene antes de la semana 40. No, tú tienes que partir de un concepto que esté dado en investigación y que esté soportado por normativa o por conceptos científicos. No partes de conceptos propios o de conceptos de prejuicio propiamente dicho. ¿Sí me hago entender esa parte de la importancia de saber dónde tomar los conceptos? Y como dice en la investigación. Exacto, en la investigación. Básicamente la investigación consta en investigación y Bueno, investigación. sí, en saber realmente el significado de lo que es, que Claro. esté, ok, sí, Sí, claro, es que esté claro el concepto porque pues a veces la gente da conceptos desde su creencia. La teoría sobre el tema son puntos que se deben considerar. Exacto, Alex, fuentes confiables. Sí, también el tema de las fuentes confiables es súper importante. Voy a hacer un paréntesis porque tú no puedes o desde la investigación no se recomienda el uso de Wikipedia. Wikipedia es una plataforma interesante, pero permite el tema de la edición fácilmente de la información. Nos están escribiendo, Irma nos dice desde Cuba, saludos y agradecimientos. Irma, con todo el gusto, espero que los conceptos, pues para las personas que estén en Facebook, si ustedes quieren participar en mis preguntas, lo pueden hacer, yo los estoy leyendo.
Hay fuentes que no son confiables porque desafortunadamente pueden ser manipulables, ¿sí? Siempre tienden a busquen fuentes que realmente tengan un componente científico que les pueden ayudar de alguna manera. También deben tener claros los antecedentes del problema, a ver si de pronto pueden tomar algunos conceptos o algún componente propio de la teoría y los datos estadísticos de la problemática, porque son importantes. Ahora, proceso para elaborar un marco conceptual o teórico. Aquí vamos a hablar de la recopilación de los escritos o la investigación sobre el problema. Vamos a empezar de nuestra revisión de literatura que ya hicimos, a ver qué datos encontramos, que nos soporten, que nos aporten, que nos ayuden. En nuestro caso sería el uso, en este caso, de la norma 007. ¿Me puedes explicar un poco qué es la norma 007, Alex? Te agradezco porque desconozco y pues últimamente doy muchas conferencias con México, entonces toda la información que ustedes me dan me sirve mucho. Voy a hacer un paréntesis y Alex me puede explicar algo de la norma. Creo que Alex no me puede escuchar. Atención a mujer durante el parto puerperio. Ah, ok, perfecto, gracias. Muchas gracias. Entonces, sí se debe tomar el tema de la recuperación de esta parte. Te voy a robar un momento, dame un segundo, discúlpame. Te robo esa normativa porque nosotros vamos a dar No, la próximamente. norma 007 no es esa. ¿No? La norma 007 es la de para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. Bueno, no le entendí. Es lo que dijo él, no. De Para lo de, pronto, aquí están escribiendo desde Facebook que también quieren saber sobre la norma. De pronto la norma 007 hace referencia, es que a veces las normativas cambian dependiendo. Norma oficial mexicana 007 SAS SSA 2- de 1993, atención a la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y recién nacido, criterios y procedimientos para la prestación de servicios de salud. Es eso, de pronto cambian algunos, es que México tiene una particularidad y es que depende de la norma, porque ustedes tienen normas oficiales y otro tipo de normas. Pueden tener el mismo número, pero varía dependiendo de la norma que ustedes tienen. Para Irma, le voy a repetir que está en Facebook, la norma oficial mexicana NOM, que quiere decir norma oficial mexicana, 007 SSA 2-1993. sí, profesor, sí. Habla de, sí, es que para Irma en Facebook nos está preguntando, habla sobre la atención a la mujer durante el embarazo, parto puerperio y del recién nacido, criterios y procedimientos para la prestación de servicios de salud. Por si de pronto Irma tiene que trabajar en un tema con relación a esa temática. Rompiendo o cerrando el paréntesis, volviendo al tema investigativo, pues se debe seleccionar y se debe hacer lectura crítica del material. Es súper fundamental. Si ustedes son profesores, traten de hacer que sus chicos hagan lectura crítica. Si no son profesores y son profesionales de la salud, no importa, lean. Uno aprende a hacer lectura crítica. Entre más lea, más aprende a hacer lectura crítica. Es importante que ustedes eso lo vayan teniendo en cuenta. Extraer toda la información revisada, lo más relevante en relación al problema. Y es que usted no va a sacar toda la información del artículo, ¿sí? Ustedes lo que hacen es sacar la información que es importante, que es relevante para su problema. Hoy estaba precisamente con uno de mis estudiantes, me estaba presentando un artículo y me habló de todos los datos demográficos, pero se le acabó el tiempo y no fue lo importante. Y el artículo hablaba sobre conceptos que tienen los adolescentes sobre salud sexual y reproductiva. Y me habló que eran niños, que eran niñas, que vivían en barrios así, 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 así. Me dio muchos datos, pero no me dio los datos relevantes.
Por eso es importante que ustedes extraigan del material los datos que realmente le van a aportar a su investigación y los datos que realmente sean relevantes para la problemática que ustedes están trabajando. No simplemente sacar y pegar. ¿Listo? Síntesis de la teoría. Aquí vamos a ver todo lo que son antecedentes investigativos previos a la elaboración del marco teórico, o sea, soportado en algo antes de trabajar esta parte del marco teórico. Ahora, los pasos para, siguiendo con este tema de los pasos, pues hay un proceso de identificación de los elementos fundamentales teóricos. Entonces, ustedes tienen que ver si realmente la teoría que ustedes van a tomar se fundamenta, tiene un fundamento científico. Normalmente, las teorías son creadas por personas que hicieron doctorado, casi siempre, porque pues a nivel de doctorado te exigen tema de crear componente, crear teoría, crear investigación, y es precisamente este componente. Debes seleccionar las variables principales que se ajusten tanto en el marco conceptual como en el marco teórico, y que los sean los elementos que realmente son más importantes en el estudio. Uno normalmente, casi esas palabras o esas variables casi siempre terminan siendo parte de las palabras claves de la investigación. Entonces es importante que ese componente también lo tengan muy claro y muy presente. Deben identificar la relación entre las variables y entre la teoría. Reitero, todo es como un proceso muy lógico. Entonces, si tú hablas de Alex, así por ejemplo, pues ¿para qué agregas mujeres si estás hablando de embarazadas? Pero pues como el mundo cambia tanto, entonces a veces sí es importante agregar. Pero pues sí tienen que tener unas variables que estén enlazadas lógicamente y que se enlacen con la teoría, para que cuando usted lee todo el anteproyecto es claro, es entendible, es manejable, se puede desarrollar y, y pues es mucho más sencillo, inclusive cuando usted tiene eso claro, desarrollar la investigación. Porque si sus variables o sus conceptos principales son, a ver qué les digo, experiencias, o bueno, sus conceptos son niveles de estrés en profesionales de la salud durante el COVID, o bueno, post pandemia. Su variable principal es el estrés, ¿sí? Usted no va a medir ansiedad. Puede que la ansiedad se haga presente, pero su problemática está girando en torno al estrés. Y eso es lo que ustedes lo deben tener como muy clarito o muy presente en ese componente que debe estar fríamente relacionado y que cuando tú tienes esos conceptos claros, los tienes explicados en su trabajo, pues te queda más fácil no salirte de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Te queda más fácil no después decir, ay, vamos a medir la ansiedad, ay, vamos a medir la depresión y, ay, vamos a medir la ideación suicida. Pero es que su problemática o su pregunta de investigación era, ¿cuál es el nivel de estrés en profesionales de la salud que estén laborando en entornos clínicos post pandemia? Si su problema es únicamente estrés, usted no puede medir otras variables y eso pasa a veces cuando los conceptos no quedan claros desde el planteamiento del problema o desde el componente de marco conceptual. Si nosotros describimos bien nuestros conceptos y los entendemos, nos va a quedar más fácil cuando estemos desarrollando la investigación no salirnos de ahí. ¿Sí? Se debe esquematizar la relación entre las variables, pues a veces te dicen como, no siempre, pero algunas veces para que quede más claro te dicen esquematice, es decir, haga una línea. Esto es el punto central, de aquí sale esto y de aquí sale esto. Pero muchas veces no es necesario porque cuando tú sabes construir un marco conceptual que se correlacione, pues la gráfica sobra. Usted entiende lo que está leyendo y usted dice, de aquí sale este, de aquí sale este, de aquí sale este. A veces no es necesario esquematizar. No obstante, si ustedes están aprendiendo, pues lo que pueden hacer es que vamos a poner como los conceptos, vamos a poner conceptos sueltos y luego vamos a correlacionarlos. Y ahí ya sabemos cuál es el esquema, cuál es el principal, de dónde sale el siguiente, de dónde sale el siguiente. Y eso lo planteamos en investigación. Es otra metodología de hacerlo pedagógicamente hablando, y es que ustedes se permitan hacer ese tema de seleccionarlos y de ir señalándolos.
Ahora, los elementos que son fundamentales en todo lo que es el problema, hay diferentes teorías relacionadas con el problema, entonces tienes que ver cuál es la teoría que más se aplica a tu investigación, porque trabajar con dos teóricos es muy fuerte. ¿Por qué? Porque trabajar con dos teóricos es lo que dice uno más lo que dice el otro, los pasos del uno más los pasos del otro, y a veces eso es muy difícil unirlos. Entonces uno sí le dice, cásese con un teórico, cásese con una teórica. Cuando hablamos de cásese, no es una unión marital, es escoja uno y quédese con él. ¿Sí? Y trabaje toda su investigación desde él. Porque pues cada componente teórico pues cambia muchos aspectos. Diferenciación dentro de las investigaciones relacionadas con el problema. Si usted me dice vamos a medir el nivel de estrés, pues usted no va a escoger una investigación cualitativa, porque ¿cómo va a medir? Siempre que hablemos de medir, recuerden que estamos hablando de investigación positivista, o sea, de investigación cuantitativa, no de investigación cualitativa. Entonces, obviamente deben diferenciar esto y eso también le va a dar un componente, porque si ustedes cogen a veces, hay teóricas o hay teorías que se basan de las investigaciones quali y pues no tienes cómo correlacionarla con una investigación cuantitativa. Tienes que tomar en cuenta los datos estadísticos del problema, porque así sea una investigación cualitativa, hay estadística de los problemas y todos los elementos deben estar relacionados con el problema de estudio y el objetivo. Recuerden que yo en una clase les dije, deben tener relación título, pregunta y objetivo. Porque si su título habla de que usted va a hablar de embarazos, su pregunta dice que usted va a hablar de embarazos y su objetivo dice que usted va a hablar sobre la ansiedad en las mujeres, pues no hay correlación. Los tres deben estar correlacionados, ¿sí? Que tú leas y digas, pues claro, pues esto se une con esto y esto es como un componente que se va desarrollando propiamente. De acuerdo a esos problemas de estudios, a los objetivos claramente definidos, pues uno selecciona un tema debidamente, un concepto o unas teorías debidamente relacionados con el componente. Hay algunas variables principales o elementos importantes que se deben tener en cuenta cuando se está trabajando todo el marco teórico y marco conceptual, y es que se deben seleccionar las variables centrales y secundarias y se deben describir, porque obviamente hay aspectos propios, como aspectos sociodemográficos. Son aspectos que son claros, que son propios, pero no son la fuente principal de la investigación. Necesitamos cuáles son las principales. Entonces, para el caso que yo les digo a la estudiante, ¿cuáles eran los datos principales? Estamos hablando de adolescentes y de educación sexual. Y después de que ella me leyó todo lo sociodemográfico, o sea, cuántos eran niños, cuántos tenían 10 años, cuántos tenían 9, cuántos tenían 8. Después de eso sí me dijo, profe, es que mira, aquí hay una tabla que dice que el tanto por ciento ha iniciado relaciones sexuales con su novio, tantos por ciento con un amigo, tanto por ciento con un familiar y tanto por ciento con un desconocido. ¿Y por qué no me nombraste eso? Entonces, deben identificar qué son las variables centrales y qué son las variables secundarias. Secundarias es todo aquello que nos aporte, pero las principales o las centrales es en lo que va a girar el problema. Aquí ponían ejemplos, cuando ustedes hablaban de todo lo que es puerperio, pues los problemas centrales o los ejes centrales serían puerperios e infecciones urinarias, ¿sí? Ya de ahí pueden salirles otros conceptos. Entonces, variables secundarias, estratos socioeconómicos, es una variable secundaria. Pero la central es el puerperio y las infecciones. Otra secundaria que podría salir de ahí. El uso de jabón íntimo. Es una variable secundaria, no es una variable principal, ¿sí? Tienen que identificar cuáles son las variables dependientes que se refieren básicamente al problema, porque algunas variables dependen de otro o dependen de un comportamiento propiamente.
¿Y cuáles son las variables independientes que ayudan a explicar el problema? Es decir, que es externo, por ejemplo, el uso de higiene personal como variable secundaria. Exacto. Inclusive, eso es una variable independiente. Es independiente porque nos va a ayudar a explicar o entender el concepto, pero pues no necesariamente está relacionado directa, así transversalmente, obligatoriamente, con las infecciones de vías urinarias, porque hay mujeres que tienen un buen aseo de higiene personal, pero aún así sufren de infecciones de vías urinarias porque la mujer embarazada es un alto riesgo para sufrir de infecciones de vías urinarias. ¿Sí? Entonces hay variables dependientes y hay variables independientes que ustedes deben identificar, pero lo importante es que siempre logren ver qué es una variable principal y qué es una variable secundaria. Bueno, la relación entre las variables y el tema de la hipótesis, se deben postular las hipótesis, es decir, la pregunta. Cuando usted ya tiene la pregunta, usted ya casi tiene los conceptos. Si su pregunta son, ¿cuáles son las experiencias vividas en adolescentes con método anticonceptivo DIU? Pues ahí están sus variables, experiencias, mujeres, adolescentes, DIU. ¿Sí? Ahí en la misma pregunta casi están sus variables principales. Y ustedes deben describir la relación, se los he mencionado como 40 diapositivas, la relación entre las variables identificadas. Deben identificar el contenido de la hipótesis, las suposiciones, ojo con eso. Cuando usted está desarrollando investigación, a veces uno supone. Y debe tener mucho cuidado con eso, porque sobre todo en investigación cualitativa, tú no puedes partir de prejuicios o de preconceptos. Ah, no. Es que porque uno piensa, voy a dar un concepto horriblemente mal. Es que como este estrato, no sé, uno, no planifica. Son preconceptos del investigador. Y oh, sorpresa, no, si el estrato 1 sí planifica, ya que no planifica la de estrato 3. ¿Sí? Entonces, es eso, no pueden partir de suposiciones y deben tener muy cuidadosamente eso. Uno parte de una suposición a veces para hacer la pregunta, pero usted no puede argumentar su investigación netamente. Nos vamos a encontrar que las mujeres de determinada edad no planifica porque X. Tú no puedes decir que te vas a encontrar eso porque no has desarrollado la investigación. Eso es partir de prejuicios o de preconceptos. Obviamente ustedes deben identificar cuál posición van a tomar según su teoría, cómo van a explicar o cómo van a desarrollar todo este componente del problema y cómo lo van a ir interconectando. Entonces, si ustedes ven, de las primeras clases que yo les di, que fue revisiones de literatura, van a ver cómo esa revisión de literatura les está dando o les está aportando a todo este componente de marco teórico y marco conceptual. Se debe revisar muy bien el tema de la visión en conjunto, de la relación entre las variables, porque esa relación entre las variables debe quedar casi extremadamente clara para que la persona entienda que va a trabajar. Y eso nos va a facilitar enormemente la elaboración del marco teórico y del marco conceptual. Si usted tiene una pregunta bien hecha, unos objetivos claros y una revisión adecuada, usted casi le preguntan, ¿cuáles son los conceptos? Ah, no, estos. Porque es que yo lo necesitaba. Porque es que mi investigación gira en torno a eso. ¿Sí? Entonces, uno va aprovechando y va haciendo ese componente. Hasta ahora aquí les está quedando. Las personas de Facebook también me pueden responder si les está quedando claro todo, por favor. Bueno, aquí me dicen que sí, que muchas gracias. En Facebook no me respondieron, pero pues espero y creería que sí. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de la elaboración del marco. Ah, aquí ya me respondieron por Facebook. Irma me dice que sí. Cuando hablamos de la elaboración de estos marcos conceptuales y teóricos, pues se debe hacer una descripción general del problema,
o bueno, se parte más bien de una descripción general del problema y los elementos teóricos relativos. Se incluyen lo que son las variables conceptuales a nivel de generalidad y explicando ampliamente la relación entre la hipótesis y la inclusión de esta variable. Por eso uno parte como de lo general, uno parte de lo grande, de lo amplio, y lo va centrando en todo lo que es lo pequeño o es lo propio de la investigación. Deme un segundo que no sé, veo mi... Ah, ok, ya. Es que veía el Facebook que sabía que era una diapositiva anterior. Inclusive también ese tema de la esquematización en cuanto a las variables es si el investigador lo considera o no necesario para aclarar el marco teórico. Lo que yo les decía, muchas veces el marco teórico y marco conceptual están tan claros que hacer un esquema es innecesario, pero podemos hacer el esquema para ayudarnos antes de escribir el marco teórico y decir, ah, venga, este concepto yo leí, estuve revisando, este concepto es como importante, le agregamos este otro concepto y este concepto se relacionan por esto y esto y esto. Y así usted va esquematizando levemente su marco teórico y marco conceptual y posteriormente lo único que va a hacer es escribirlo y la descripción, si es adecuada, no requiere una esquematización. Eso lo define usted como investigador, porque la investigación es tuya. Ahora, el marco conceptual y el marco teórico nos van a ayudar a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Y es precisamente lo que yo les decía. A veces uno dice, no, vamos a hablar sobre depresión. Y termina investigando todo menos depresión. ¿Por qué? Porque usted no aclaró su marco teórico, usted no sabía para dónde iba, qué iba a hacer. Sí, ese marco teórico, ese marco conceptual nos va a orientar sobre cómo se ha llevado a cabo o cómo se llevará a cabo el estudio. Algunas teorías te dicen, no, tú debes hacer esto de esta manera, bajo estas características. Entonces, pues ahí ya automáticamente nos estamos dando como unos conceptos de qué vamos a hacer con todo el tema del estudio. Y nos van a ampliar todo el horizonte del estudio y la guía del investigador para que se centre en lo que realmente importa. Y es el cumplimiento de su objetivo para responder a la pregunta de investigación que usted se montó. Si usted tiene claro para dónde va, si usted tiene claro su orientación, pues no va a tener problemas más adelante. Nos va a conducir al establecimiento de hipótesis y afirmaciones que más tarde se van a someter a pruebas. ¿Qué quiere decir eso? Hay conceptos que uno tiene claro y hay teorías que te van a decir posiblemente te vas a encontrar esto. Y eso nos da unas hipótesis, unas preguntas o unas afirmaciones. Siento que nos vamos a encontrar que las infecciones urinarias están 100% relacionadas con el parto prematuro. Es una afirmación que yo me estoy haciendo previo a. Y luego se van a someter a la prueba de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la investigación nos demuestra que en efecto sí o no, las infecciones urinarias están relacionadas con el parto prematuro. Importantísimo. Si el resultado nos da negativo y usted esperaba que le daba positivo, ay, no voy a eliminar ese resultado. No. Su investigación era cuál es la relación entre la infección urinaria y el parto pretérmino. Es que yo quería demostrar que estaba relacionado. Pues no está relacionado. O sí estaba relacionado. Pero usted no puede modificar o alterar los resultados. Muchas veces el marco teórico y el marco conceptual nos van a inspirar unas nuevas líneas de investigación. No, es que esto no es salud pública, esto es más salud colectiva. O, no, esto es más salud mental. Cuando uno empieza a desarrollar los conceptos, se va dando cuenta hacia qué lado o hacia qué línea investigativa va a trabajar y nos va a proveer de un marco de referencia, sobre todo el marco teórico, para interpretar los resultados. Porque el marco teórico te va a decir, mira, tú dices, voy a hacer investigación según Sampieri. Sampieri tiene unos modelos. Se debe hacer así, 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 así. Bueno, vamos a hacerlo así. No, vamos a utilizar
Otro autor, con este otro autor, sí. Eso depende de cómo tú lo quieras trabajar. Volvemos a algo que yo ya les había presentado, fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias, porque pues de ahí es donde va a salir al final y al cabo la información que usted se supone que ya ha revisado. Fuentes primarias son las fuentes directas, básicamente contribuyen o constituyen el objetivo de la investigación, todo lo que la bibliografía, las revisiones de la literatura, que proporcionan realmente datos de primera mano. Datos casi tomados de ahí, de la fuente. ¿Listo? Las fuentes secundarias, por el contrario, consisten en compilaciones, resúmenes, listados de referencias. Muchas veces tomamos un artículo científico y ese artículo científico nos da unas referencias. Tomamos esas referencias y las revisamos y nos sirven a nosotros también. Siempre y cuando, ojo, preferiblemente estén dentro de los últimos 5 años. ¿Sí? Sobre todo los últimos 5 años por el tema de publicación. Entonces, y que técnicamente un estudio de más de 5 años, pues puede haber cambiado la información, ¿no? No es lo mismo. Entonces, esas fuentes secundarias pueden salir de la revisión que nosotros estamos haciendo y las fuentes terciarias, pues básicamente se tratan de todos esos documentos que compendian revistas, titulares de reportes, información gubernamental, son fuentes como terciarias. Pues aquí están las referencias, ¿sí? Hernández S. es Sampieri, metodología de la investigación, y ya que estoy aquí con ustedes, voy a permitirme compartirles voy a subir, lo tengo en mi drive, entonces se los voy a compartir desde aquí. Denme un momento para que ustedes puedan acceder al libro de Sampieri de investigación. Denme un segundo y de una vez se los comparto para que ustedes puedan acceder a toda esta parte. Metodología de la investigación de Hernández Sampieri. Bueno, les voy a compartir un momentico aquí mi pantalla para que vean. No les voy a compartir toda la carpeta, les voy a compartir solo un libro. Pero necesito que me vean el libro que les voy a compartir. Sí, aquí. Entonces, mira, a Irma igual ya miro cómo te lo copio en Facebook para que tú puedas acceder. Ese es el libro que les voy a compartir, que la vez pasada les había dicho, que me acordaron. Todo lo que es metodología de la investigación de Hernández Sampieri, ¿sí? Él tiene un componente investigativo, yo me baso en él y en otros autores para el componente investigativo. Entonces, si ustedes ven aquí, él les va a hablar de, por ejemplo, los enfoques cuantitativos y cualitativos de la investigación científica, cómo se define la investigación, cómo se hace todo ese enfoque, se presenta la investigación, qué características posee el enfoque cuantitativo de la investigación, qué características posee el enfoque cualitativo de la investigación, cuáles son las diferencias entre el enfoque cuantitativo y cualitativo, cuáles de los dos enfoques es mejor. Técnicamente te va a decir que ninguno, y aquí hay unos ejercicios. Capítulo 2 nos habla del origen del proyecto de investigación cuantitativa y cualitativa o mixta. Capítulo 3 de planteamiento cuantitativo del problema, es decir, cómo se construye el problema a nivel cuantitativo. Y el capítulo 4, la perspectiva de la revisión de la literatura en cuanto al marco teórico. Aquí te hablamos de un marco teórico, ¿sí ven? Definición del alcance de la investigación que se realiza dentro del componente exploratorio. Formación de hipótesis, cómo se formulan, qué son los conceptos o el hecho de un diseño investigativo, cómo se selecciona la muestra, cómo se hace la recolección de datos cuantitativos, el reporte de resultados de procesos cuantitativos, pero luego pasamos a la investigación cualitativa y nos dice el inicio del proceso de lo cualitativo, el planteamiento del problema, la revisión de la literatura, el seguimiento de la hipótesis de campo, cómo se hace el muestreo de la investigación cualitativa, cómo se hace la recolección y análisis de los datos cualitativos,
el diseño de los procesos de investigación cualitativa, métodos mixtos. Bueno, ahí está todo este componente que les va a servir mucho. Compartir, voy a copiar el enlace. Los usuarios con el enlace pueden abrir restringido. Cualquiera con el enlace lo puede abrir. Que sean lectores. Sí. Copio el enlace, ya se los voy a pegar aquí, dentro de la llamada, para que ustedes puedan acceder a este libro. De una vez, profesor, ¿es posibilidad para usted felicitarme el libro por el correo electrónico si yo se lo envío? Ok, Irma, si tú me lo envías el correo electrónico, si tú me mandas su correo electrónico, yo te puedo compartir el libro. Ya, de hecho, les voy a poner aquí mis datos de contacto. Yo normalmente siempre se los pongo, hoy se me olvidó, para que tú me mandes si quieres también un WhatsApp. Dame un segundo. Copio aquí para que tú veas, bueno, ustedes puedan ver mis datos de contacto. Yo normalmente siempre se los comparto. Mi correo electrónico es fperilla79@uam.edu.com. Yo soy estudiante de la Universidad Antonio Nariño, sede Popayán, del programa de enfermería. Mi celular WhatsApp es más 57 312 525 6690. Se los voy a proyectar por si de pronto lo quieren tomar. Si ustedes me escriben, yo normalmente, a veces me tardo en responder porque pues soy coordinador de prácticas y estoy ocupado en ciertas cosas, pero casi siempre les respondo. Es importante que pongan el más 57, sobre todo si son de otro país, para que logren conectar la línea. A mi correo electrónico también me pueden solicitar información que ustedes necesiten. Les mencionaba que hay un documento o hay otro libro que también me gustaría que ustedes de pronto tomaran o que tuvieran más adelante. De hecho, les recomiendo que lo lean. Este me lo recomendó mi tutor de tesis. Se llama El diseño de la investigación cualitativa de Flick. Él habla muy bien de lo que es la investigación cualitativa. Creo que es este, sí. Estos libros, de hecho, el que compré, yo tengo este libro en original, lo compré en México, me lo mandaron desde México, la editorial, y ellos nos dan una investigación. Si ustedes quieren trabajar sobre la investigación cualitativa, nos dicen cuál es el diseño de la investigación cualitativa, cómo se hace la entrevista de la investigación cualitativa, qué es una etnografía de observación participante, qué son los grupos de discusión de investigación cualitativa, qué son los datos visuales, qué es el análisis de datos cualitativos, el análisis conversacional y la gestión de la calidad. Este tipo de libros les va a dar mucho material. Son libros muy cortos, pues hablo de cortos de 167 páginas, pero pues sí son cortos. Aquí te hablan de qué es la investigación cualitativa, de una pregunta de investigación, un muestreo, selección. Entonces lo importante es que ustedes también esto lo tengan muy presente para que ustedes lo quieran trabajar. Irma, porfa, envíame, agrégame al WhatsApp si quieres, envíame tu correo y ya mismo te lo comparto desde ahí porque pues desde Facebook me queda algo complejo trabajarlo. Entonces, pues como les digo, les invito a que aprovechen los libros que se les comparten, que se les dan, para que ustedes también tengan un aporte investigativo claro, ¿sí? Si más adelante de pronto necesitan algún tipo de asesoramiento, de investigación, pues no duden en escribirme, yo estaré con disposición para pues apoyarlos en todo este tema. No sé si tienen de pronto alguna duda, inquietud antes de finalizar la llamada. También quisiera saber cómo les pareció la clase. Fue una clase corta, pero traté de darle los ejemplos para que fuera más fácil de entender. La investigación a veces se hace muy torturosa y soy de las personas que piensa que investigar es muy bonita, entonces hay que empezar a darles las cosas de manera fáciles de entender. Les agradezco si me cuentan qué les pareció la clase, cómo se sintieron, eh, algunos 2, 3 comentarios y ya con eso finalizaríamos. Muy interesante, profesor, la verdad, y pues con nuevos conocimientos que estamos, bueno, que yo al menos en lo personal estoy adquiriendo. Sí está dificilito, pero la verdad muy interesante. Ya no se escucha, profesor. Ay, ahora sí. Sí, ahora sí ya.
Gracias, muchas gracias Silvia por tus palabras. Aquí me dicen que Prisi me dice que todo estuvo muy claro. Irma me dice que fue fabulosa la clase. Gracias, Irma. Aquí también me están escribiendo que todo quedó muy claro, que fue muy interesante y que muchas gracias. Listo, a todos les agradezco mucho su acompañamiento. Les invito nuevamente a empezar a escribir. Empiecen con ideas. Lo importante es que ustedes empiecen a escribir. Es más, si en algún momento quieren escribir una carta al editor, ustedes las escriben, a veces me la pueden enviar. Profe, revísemela, yo le hago la revisión estricta y le digo, mire, cámbiale esto, cómo le esto, y pues son asesorías que a veces la gente empieza a escribir, a veces da miedo. Publicar da más miedo cuando te dicen que no, pero uno insiste hasta que empieza a publicar. Entonces no tengan miedo. Me dice que está amena, ya él me dice es amena, estoy adquiriendo nuevos conocimientos, tanto en investigación y en temas de computación. Ok, Claudia también me dice que está muy interesante. Listo. Les agradezco mucho a todos por su pues, participación el día de hoy.